una de las razones es obviamente ser yo mi propio jefe, disponer mi tiempo, etcétera. Entre algunas de las razones por las cuales se puede organizar una empresa. Sin embargo, las dos más importantes son, primero, el contexto ha cambiado, les decía un principio. El escenario del mercado laboral ha cambiado, chicos. Si bien nuestra carrera, el campo de la informática está en un punto de crecimiento, no ha llegado a un punto de inflexión, es algo relativamente nuevo para nosotros. Las empresas hoy se están virtualizando de una manera acelerada. Nosotros, con más lentitud que los otros países de mayor grado de desarrollo. Sin embargo, hay algo particular, de que el mercado laboral cada vez es más pequeño, ¿no? Es decir, los lugares donde demandan informáticos, así como empleados, es cada vez más pequeño. Entonces, ¿y por qué? Porque las empresas están entrando a un ritmo, les decía, a un inicio de trabajo donde es mucho más barato para mí. Por ejemplo, yo tengo una empresa de asesoramiento tributario, contable y organización empresarial. Esa es mi empresa. Y yo necesito ingenieros de sistema para que me desarrollen aplicaciones en el campo de finanzas, el campo contable, en el campo de gestión. Necesito. Entonces, lo que hago para abaratar mis costos es no contratar a un empleado, a un ingeniero de sistemas, contrato a una empresa. Entonces, ¿qué tengo como ventaja si yo contrato una empresa? Bueno, primero voy a elegir a la mejor. Segundo, voy a poder acceder a un precio menor, porque a la empresa la voy a contratar cuando tenga necesidad. En cambio, al empleado permanente voy a tener que pagarle 12 meses, aguinaldo, un segundo aguinaldo, si el gobierno define. Si tiene familia, tengo que pagarle bonos de nacido vivo del hijo, tengo que pagarle bono de lactancia, 1 año y medio, etc. Entonces, hoy el contexto empresarial busca a empresas y ya no empleados, la empresa privada particularmente. En cambio, la alcaldía, la universidad, la prefectura, sí todavía buscan empleados. Pero la empresa privada busca principalmente, esto no quiero decir que no quiero ser absolutista, ¿no? Hay algunas empresas que pueden todavía contratar como empleados, pero lo que más buscan son empresas para que les solucionen, porque representa un costo variable una empresa. Si yo contrato para que me solucionen un problema, para mí es un costo variable. En cambio, si yo contrato a un ingeniero como empleado, es un costo fijo. Entonces, el enfoque moderno de la administración está dirigido a abaratar costos. ¿Y cómo abaratan costos las empresas? Contratando a otras empresas para que les solucionen el problema. En consecuencia, ese es el nuevo cambio del mercado. Y en ese marco, obviamente, ustedes tienen que hacer su empresa. No será todo, ¿no? Pero un buen número tienen que hacer su empresa para poder insertarse en el mercado laboral. Ejemplos tenemos varios de sus docentes. El caso de Miguel Peinado, lo conocen. El caso del ingeniero Martínez, de la esposa del ingeniero Martínez, el ingeniero González. Bueno, la mayoría tienen empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de dar la cátedra, tiene la facilidad de hacer trabajos empresariales. En consecuencia, esa es la tendencia actual, chicos, de que las empresas contratan a otra empresa en el campo informático. Entonces, nosotros con esta materia también vamos a poder hacer un seguimiento y evaluación al desempeño financiero de la futura empresa que podrían tener en algún momento, aparte de manejar conceptos. El perfil pues del ingeniero en sistemas es hacer trabajos en equipo. Cuando yo desarrollo una aplicación, tengo que juntarme con el auditor, tengo que juntarme con el jefe personal, con el jefe de finanzas, quienes me van a dar sus requerimientos para que yo desarrolle la aplicación. Por eso es un trabajo en equipo. Entonces, si yo no manejo la nomenclatura o el léxico financiero, cualquier cosa me va a decir el financista. Si yo no manejo el léxico y la terminología contable, no voy a poder desarrollar una aplicación.
Por eso ustedes llevan varias materias del área económica, porque su campo, el campo de su trabajo les exige tener conocimientos, no tanto firmar balance, no tanto hacer evaluaciones financieras, sino su campo de desempeño requiere conocimientos básicos con los cuales ustedes puedan desarrollar una aplicación, con determinar los elementos básicos que se requiere un sistema financiero, un sistema económico para controlar el manejo interno de la empresa, etc. Esas son las razones por las cuales hay varias materias en su malla curricular de ustedes. En consecuencia, finanzas es una más de esas materias que les da instrumentos, conocimientos que en algún momento particularmente lo van a desarrollar cuando ustedes ejerzan esa función noble que es desarrollar mi empresa. Y les decía, hoy hay muy poco espacio para buscar empleo como empleado. Hay más oportunidad de demanda de servicio a empresas. Por lo tanto, ustedes en algún momento desarrollarán su empresa como lo han hecho sus profesores que actualmente tienen. Entonces, es un poco la fundamentación, la justificación por qué finanzas en la carrera de ingeniería en sistemas. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No hay. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para ver lo que vamos a ver durante el semestre en esta materia. Acá tienen el programa analítico de finanzas para la empresa de M330, sexto semestre, los prerequisitos que se tienen. Y está vigente desde el año 2008, es decir, el 2018 ha sido la última vez que lo hemos actualizado y cada vez que hay algo novedoso también vamos actualizando el plan de estudio. ¿Cuáles son los objetivos generales de la materia? En toda materia existen objetivos generales y objetivos específicos. En este ámbito, lo que nosotros buscamos o que al finalizar la materia, el estudiante, una vez que curse esta materia, va a poder diagnosticar y planificar la aplicación de recursos económicos financieros utilizados por las empresas, particularmente en el corto plazo, ¿no? Para contribuir a una adecuada gestión administrativa. Me explico, cuando digo diagnosticar y planificar. Cualquier empresa, chicos, voy a marcar con rojito esta parte, cualquier empresa que quiere incursionar en una actividad productiva o de servicio requiere capital. Y el capital se llama dinero. Entonces, el manejo del dinero es bastante importante y clave para generar empresas. Entonces, a través de esta materia, nosotros vamos a poder diagnosticar cuando, por ejemplo, decimos de que una empresa ha invertido en activos, qué sé yo, como Halasoft, 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares invertidos no son de propiedad de Halasoft. Los ha utilizado a través de aporte propio, por un lado, y por otro lado, aparte de financiamiento. Es decir, voy a escribir, a ver aquí si me permite. Todo lo que yo tengo, ustedes saben que se llama activo. Sí, voy a escribir activo. Activos. ¿De dónde se obtienen los activos o cómo se obtienen los activos? Los activos se obtienen a través de el capital más el pasivo. ¿Sí? Entonces, esto es parte de contabilidad que han aprendido. Todo lo que tiene una empresa se llama activo y se obtiene a través del capital que es el aporte propio de los dueños de una empresa, más el pasivo que son las deudas a terceras personas, es decir, desde el punto financiero, el apalancamiento financiero. Todo lo que yo tengo activo, infraestructura, equipos, herramientas, etcétera, lo obtengo de lo que yo he aportado y de lo que me he prestado para comprar esos activos. En consecuencia, cuando yo digo diagnosticar, yo a través de un diagnóstico puedo identificar que mi capital no es suficiente para contar con los activos necesarios para desarrollar una empresa de software. Por ejemplo, ¿qué necesita una empresa que quiere incursionar en el desarrollo de software? Infraestructura, necesita equipamiento, necesita muebles y enseres, etc.
Y eso a veces uno no tiene la capacidad suficiente para aportar, tiene que prestarse. Eso es diagnóstico, me permite diagnosticar y planificar. ¿Dónde voy a obtener esto? No es lo mismo la plata que yo me preste de un banco, de una cooperativa, de un prestamista, etcétera. Cada uno tiene un costo. El dinero tiene un costo, chicos. Es la tasa de interés. Así como cuando una empresa que desarrolla software quiere contratar a un ingeniero, tiene un costo, su sueldo, eso que es la tasa de interés. Cuando me presto del banco, cooperativa o de una financiera, el costo es diferente, ¿sí? En consecuencia, vamos a entender que cuando se hace un diagnóstico, hay diferentes formas de planificar la obtención de esos recursos. Puedo obtener de un banco, de una cooperativa, de una financiera, y el valor del dinero es diferente en cada uno de ellos. Y el plazo que me van a dar también es diferente. A eso se refiere diagnosticar y planificar los recursos económicos financieros utilizados por las empresas a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo nos referimos a lo que requiere una empresa dentro del plazo de un mes, de 6 meses, hasta un año particularmente. Muy bien, segundo objetivo, formular estrategias y recomendaciones para la obtención y asignación eficiente de los recursos económicos. Este segundo objetivo lo vamos a alcanzar cuando estudiemos el valor del dinero en el tiempo. Resulta de que cuando yo me presto un determinado monto de capital, no es lo mismo que me preste a un mes, a 6 meses, a un año o a 10 años. El valor del dinero es diferente en cada periodo de tiempo. Se supone que a mayor plazo, menor tasa de interés. A menor plazo, mayor tasa de interés. Entonces, de acuerdo a las necesidades que tenga mi empresa, yo puedo formular alguna estrategia. Además del plazo y de la tasa de interés, tengo que ver con qué herramienta es mucho mejor prestarme plata o si tengo en exceso depositar mi plata. Tasa de interés simple, tasa de interés compuesta. Entonces yo tengo que utilizar algunas herramientas que vamos a estudiar en la unidad 2 para tomar decisiones correctas. Finalmente, realizar aplicaciones a situaciones de caso. Una vez que veamos la parte teórica de estos aspectos, vamos a hacer ejercicios, quiere decir, a realizar aplicaciones a situaciones de caso. Por ejemplo, un ejercicio clásico cuando veamos la segunda unidad es si la empresa de desarrollo de software Halasoft busca un apalancamiento financiero de 10 millones de dólares, ¿no? a un tiempo de 5 años y una tasa de interés del 1.5% mensual. ¿Cuál será el monto que va a cancelar al cabo del periodo indicado de los 5 años? Entonces, son ejercicios clásicos que yo me construyo hipotéticamente, pero que son aplicaciones a situaciones de caso, o sea, ejercicios hipotéticos que se podrían aplicar a una empresa que desarrolla software, una empresa que busca un capital que se dedica a comercializar insumos informáticos y requiere un capital para importar computadoras, ¿no? Entonces yo también ahí puedo construir un escenario hipotético para más o menos hacer cálculos del costo del dinero, si es conveniente o no es conveniente. Son esos aspectos los que vamos a ver en el desarrollo de la materia. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No hay. Sigamos. ¿Y cuál es el contenido para alcanzar estos objetivos? Primero vamos a estudiar la unidad 1, son 5 unidades solamente. Y vamos a estudiar la unidad 1 referente básicamente a la introducción a las finanzas empresariales o finanzas corporativas, que también se llama, que consiste básicamente en una reminiscencia teórica de todo lo que implica, por ejemplo, finanza. ¿Qué se entiende por finanza? Van a ver de qué. Vamos a ver unas 5 definiciones de finanza y la más básica, la más común. Las finanzas es el estudio del dinero. Las finanzas también se puede definir como la forma de obtener, asignar y administrar el dinero. Todo lo que tiene que ver en la definición de finanzas está relacionado al manejo del dinero, a la utilización del dinero de una manera eficiente y eficaz.
Luego vamos a ver la clasificación de las empresas, porque de acuerdo al tipo de empresa, las finanzas también son aplicadas, no en su totalidad, sino en ciertas partes. Por ejemplo, hay empresas grandes, hay empresas pequeñas, medianas, microempresas que no manejan las finanzas, pero las pequeñas, medianas y grandes sí. Hay empresas también desde el punto de su naturaleza jurídica, empresas públicas y empresas privadas. La pública, por ejemplo, no maneja, en cambio la privada sí. ¿Y para qué maneja? ¿En qué aspecto? Eso lo vamos a ver. También hay otra forma de organización empresarial de acuerdo a su naturaleza jurídica. Pueden ser SA, sociedad anónima, SRL, sociedad de responsabilidad limitada, comanditarias, cooperativas, unipersonales. Y en cada una de ellas también el manejo de las finanzas es diferente. En fin, vamos a ver luego este punto que se llama maximización del valor del dinero. Las empresas cuando están funcionando lo que tratan de hacer es maximizar el valor del dinero. Es decir, tratan de obtener el mayor resultado posible en términos de rentabilidad, en términos de diversificación, de innovación, de los movimientos acelerados de sus inventarios en el caso de las empresas que venden productos, etc. La maximización del valor de las empresas implica también tener buenos rendimientos, buenas utilidades para los dueños o los socios de una empresa. Vamos a ver luego los recursos financieros, como es el caso del dinero, en su uso de sus diferentes facetas como valor de cambio, como un mecanismo facilitador de transacciones y un mecanismo de acumulador de valor. Vamos a ver la administración financiera, cuál es su rol, su importancia desde el punto de vista de captar, de asignar y de controlar el manejo del dinero en una empresa. Vamos a ver los objetivos de la administración financiera, cuál es el objetivo de un administrador financiero, apoyado obviamente en una aplicación. Vamos a ver la función financiera, el enfoque de mercado, que va cambiando permanentemente. Vamos a ver los campos de acción de las finanzas. En realidad, los campos más comunes, el campo corporativo fundamentalmente y en el análisis de corto plazo. Vamos a ver cómo opera el sistema financiero boliviano, ¿no? Cómo opera los bancos, que son los que forman parte del sistema financiero, las cooperativas, ¿no? ¿Qué mecanismos tienen de control estos entes financieros, etcétera? Finalmente vamos a ver las relaciones de la finanza con otras disciplinas, en este caso con la contabilidad que le proporciona todo el insumo para que haga su trabajo las finanzas y también con la economía en el campo de la micro y macroeconomía. Bien, si se corta la clase, van a volver a ingresar con el mismo link. Voy a hacer la reprogramación. Todavía estamos con el Zoom experimental de 45 minutos porque no nos han dotado la versión paga. Estamos en la versión gratuita que implica 45 minutos. Bien, la unidad 2, chicos, tiene que ver con el estudio del valor del dinero. Fíjense los cambios que hay en esta materia, ¿no? Esto es eminentemente teórico. Esta de la unidad 1. La unidad 2 es eminentemente matemática. El valor del dinero en el tiempo también se llama ingeniería económica o matemática financiera también se llama. Aquí vamos a estudiar, ¿no?, las diferentes herramientas que existen para obtener dinero, para obtener apalancamiento financiero, que se llama técnicamente. Y para ello vamos a estudiar, por ejemplo, primero la tasa de interés ¿no? y el interés. Hay una diferencia entre el interés, que es una proporción que se paga por el uso del dinero, y la tasa de interés, que viene a ser ya un porcentaje respecto a 100, a su medidor que es la unidad comparativa en términos relativos. Yo comparo por cada 100 pesos que me presto, cuánto debo pagar. Entonces, cuando hablamos de la tasa de interés, nos referimos a un porcentaje generalmente. Luego, una vez que diferenciemos qué es el interés y la tasa de interés, vamos a estudiar los diferentes tipos de herramientas para calcular el valor del dinero a través del tiempo, que es el interés simple, el interés compuesto y el descuento. ¿Sí? En el primer caso vamos a estudiar el interés simple que viene a ser el monto de dinero que se
haga cuando una persona ha obtenido o el monto de dinero que recibo cuando yo he depositado en la vida empresarial hay dos agentes económicos. Uno que son los excedentarios, a los que les sobra dinero y que depositan en el banco su plata, o depositan en DPFs, compran acciones, compran bonos. Ese es el excedentario. El deficitario, que es el empresario que busca dinero para operar, para hacer su empresa. Entonces, en ambos casos, por ejemplo, se debe analizar el interés simple. ¿Cuál es lo más conveniente? Cuando yo obtengo dinero, ¿es más conveniente el interés simple o el interés compuesto? En el caso de la gente que obtiene, obviamente la tasa de interés simple es la más práctica, porque no va acumulando interés el capital ganado. Es decir, se paga el interés al finalizar un periodo. En cambio, el interés compuesto acumula. Por ejemplo, en un periodo de tiempo, si yo gano un interés determinado, suma el capital y al siguiente periodo voy a ganar interés del capital e interés del interés. Entonces vamos a diferenciar precisamente eso, el interés simple y el interés compuesto a través de ese mecanismo de diferenciación de la acumulación básicamente del interés al capital. Vamos a hacer aplicaciones y aquí mismo vamos a estudiar el descuento simple, que es una herramienta también muy importante para tomar decisiones en una empresa. La unidad 3 tiene que ver básicamente con el estudio del diagnóstico patrimonial empresarial. Hasta aquí, chicos. Hasta aquí hemos visto un capítulo eminentemente teórico y aquí un capítulo, pues, pura matemática financiera, cálculo numérico. Y también aquí vamos a empezar con una combinación de cálculo numérico sumamente sencillo y contabilidad, el manejo contable. Hasta aquí no hay como insumo contabilidad, pero a partir de esta unidad hay el insumo contable. Pero no es el que a ustedes no les gusta, igual a mí no me gusta, ¿no? Hacer los asientitos en T, el debe haber, eso ya no vamos a ver. Si no, vamos a partir de output, de documentos ya elaborados, por ejemplo, de un balance, de un estado de resultados. Vamos a sistematizar esa información para hacer un análisis financiero propiamente dicho. 3 análisis. Este es el primer análisis, el diagnóstico patrimonial empresarial, y que se refiere básicamente a este ejercicio sencillo. Cuando les decía activo igual pasivo más capital. Esto se llama la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿sí? Normalmente las empresas cuando van a operar empiezan con su balance inicial o de apertura, que está estructurado de esta forma. El activo debe igualar al pasivo más el capital. Muy bien. Entonces, lo que hacemos aquí en esta unidad es el diagnóstico patrimonial empresarial para ver básicamente el concepto de solidez, para ver si la empresa es sólida o no es sólida en términos de manejo financiero. Porque este activo que representa, a ver, el activo de una empresa puede estar compuesto, por ejemplo, de 100 millones, que lo voy a colocar literalmente, que es el activo, puede estar configurado de esta manera. Los 100 millones que tengo, 20 son míos y 80 son prestados. Esta forma del diagnóstico patrimonial de una empresa, que 100 es igual a 20 aporte de capital y 80 prestado, tiene riesgos, ¿no? Aquí vemos si la empresa es sólida, y cuando la empresa no es sólida tiene riesgo. Visto de esta manera, es una empresa con alto riesgo, pero también puedo tener otra forma. Estos sí pueden ser igual a un, qué sé yo, 60 más 40, es decir, 60% es mi aporte de capital, ¿no? El 60% prestado y aporte de capital es 40%. Entonces, esto es mucho mejor que el otro.
O finalmente puedo tener 50-50. Eso también es mucho mejor que estos tres. O finalmente yo puedo tener capital, que hay una B de más, que mi pasivo solamente sea, como en este caso, 20 y mi capital 80. Es una empresa muy sólida. Y lo contrario a esto sería una empresa que no es sólida. Estamos hablando de que mi activo sea igual a 80 prestado más 20 que es mi aporte propio. Esto sí tiene un grave riesgo. Entonces, en esta unidad vamos a analizar ese fenómeno a partir del análisis básicamente del balance. Vamos a ver el análisis patrimonial que tiene dos componentes, el estático y el dinámico. El análisis patrimonial estático es el que revisa de un solo año, y cuando hablamos del dinámico, de más de 2 años. ¿Para qué vemos esto? Para determinar la solidez y el riesgo de una empresa. Si es sólida y no tiene riesgo, viceversa. No es sólida y tiene alto riesgo. Bien, vamos a borrar esta parte que lo hemos hecho solamente para explicar. La unidad 4 estudia también una combinación similar a la anterior. Aquí ya no utilizo este análisis solamente cuantitativo, sino utilizo aquí razones o rotaciones. Por ejemplo, aquí en el diagnóstico financiero vamos a analizar cuáles las fuentes de financiamiento que ha obtenido una empresa. Vamos a ver básicamente la capacidad de pago de una empresa y la puntualidad de pago, ¿sí? Pero a través de unos indicadores que se llaman razones. Por ejemplo, yo quiero analizar si una empresa tiene capacidad de pago. Lo primero que tengo que analizar es la razón de funcionamiento. Razón de funcionamiento es igual al activo circulante dividido entre el pasivo circulante. Cuando yo mido esta razón de funcionamiento que se llama por sus iniciales RF, dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante, puedo tener como resultados valores, por ejemplo, como 1. Podría ser 1. Podría ser 4. Podría ser 10. Que son totalmente diferentes. ¿Qué significa esto? El activo circulante es lo que yo tengo para pagar y el pasivo circulante es lo que yo debo. Mientras pague la universidad, la clase normal. Bien, entonces les decía de que cuando veamos la unidad 3, que es otro indicador importante, el capítulo 4, que es el análisis financiero, lo que se trata básicamente de evaluar es si una empresa tiene capacidad de pago y si tiene puntualidad de pago. En el primer caso, si una empresa tiene capacidad de pago, hay que calcular algunos indicadores o razones, ¿no? Por ejemplo, una razón muy común, una de las varias que vamos a ver es calcular que estábamos compartiendo. ¿Se ve, no, lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Bueno, este indicador que se llama RF, razón de funcionamiento, es igual al activo circulante entre el pasivo circulante. ¿Qué me da como indicador? El activo circulante de una empresa, chicos, es lo que lo que una empresa genera todos los días vendiendo productos, vendiendo software. Y el pasivo circulante es lo que debe una empresa en el corto plazo, un mes. Sueldos, salarios, alquileres, intereses de préstamo, etc. Entonces, si yo tengo con este indicador, esta razón, dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante, tengo un resultado de 1, por ejemplo. Voy a dejar con 1 inicial. Significa que ¿cuál es la interpretación? Y es lo que vamos a hacer. Que tengo un boliviano para pagar cada boliviano que debo. Porque este 1, si divido entre 1,
va a ser igual a 1. Eso significa que el activo circulante es 1 y el pasivo circulante es 1, por lo tanto el resultado es 1. Y yo estoy generando 1 boliviano para pagar cada boliviano que debo. Pero ¿qué pasa si es 4? Significa que yo tengo 4 bolivianos en mi empresa y debo 1. Debo 1. Por lo tanto, voy a tener como resultado acá 4. Significa que tengo 4 bolivianos. El numerador me dice cuánto tengo yo. 4 para pagar cada boliviano que debo. Si pago me sobra 3. Por eso una empresa es altamente líquida cuando tiene este indicador. Esta es una empresa que tiene un boliviano para pagar cada boliviano que debe. Pero está muy exacto, digamos, ¿no? Entonces, tiene algún cierto riesgo que en algún momento no va a poder cumplir su compromiso. En cambio, esta sí. Y mucho mejor todavía esta cuando hablamos de 10. Significa acá que yo tengo un cociente de 10 dividido entre 1. Por eso me da 10. Tengo 10 bolivianos para pagar y solamente debo 1. Me va a sobrar 9 inclusive. Entonces, una empresa que tiene alta liquidez es una empresa que tiene alta capacidad de pago. No tendría problemas en ningún momento. Eso es lo que se analiza en esta unidad, pero utilizando razones o indicadores. Pero además de estos, que son varios indicadores, vamos a ver la puntualidad de pago. Por ejemplo, las empresas, para poder pagar a sus proveedores, requieren un tiempo. Y eso también se puede medir a través del análisis financiero. Bien, déjenme borrar esto. Finalmente, en la unidad 5 vamos a ver el diagnóstico económico de una empresa. Aquí vamos a terminar analizando si la empresa es rentable o no es rentable. Si una empresa va a ser sostenible a través del tiempo, generando utilidades o ganancias o no. Para ello vamos a estudiar el diagnóstico económico. El análisis económico tiene 2 componentes. Uno es el análisis del rendimiento y la rentabilidad. Con el rendimiento lo que yo hago básicamente es determinar si la empresa va a ser viable, ¿no? Si con lo que yo genero voy a generar al menos una utilidad, ¿no? Con toda la plata que me he prestado y he aportado. El rendimiento mide básicamente todo lo que la empresa está utilizando, porque se divide el beneficio neto total. Cuando yo hablo de rendimiento, yo divido el beneficio, el beneficio neto operacional dividido entre los activos totales. Entonces, lo que estoy midiendo acá es el beneficio que me genera la empresa. Cuando digo beneficio neto operacional dividido entre los activos totales, es decir, la capacidad de los activos totales que están compuestos por el pasivo y el capital, que han tenido la capacidad de generar beneficio. Aquí vamos a hacer el análisis DuPont, que se llama, para saber por qué una empresa ha tenido un alto o bajo rendimiento. De la misma manera voy a medir la rentabilidad. Aquí ya me está dando un indicador mucho más detallado que el anterior, sino cuánto de plata me va a generar la empresa para que vaya ya al bolsillo del dueño de una empresa. Eso se mide a través básicamente de la medición de este mismo indicador, pero midiendo ya no con el activo total, simplemente con el capital propio. CP. Capital propio. Todo lo que yo aporté respecto al beneficio. Y eso me da un indicador para interpretar cuál es la rentabilidad de mi dinero que yo he aportado. No son herramientas básicas, por eso le dije, son herramientas financieras para no financistas, como ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, con ello yo completo el análisis necesario, básico que se debe hacer para la buena marcha de una empresa.
son los aspectos más importantes que se deben aplicar para poder evaluar el desempeño de una empresa. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tiene una empresa si no aplico esto? El riesgo es de que en cualquier momento puede entrar en quiebra, ¿no? O sea, lo que se hace es anticiparme para disminuir cualquier pérdida que tenga una empresa, cualquier síntoma de quiebra. Para eso se hace, y para ver el desempeño, pues, ¿no?, de una empresa en términos de rendimiento, de rentabilidad. Para esto, chicos, vamos a desarrollar la clase haciendo exposiciones a través, como ya les había anticipado, las clases son virtuales, pero los exámenes son presenciales. Entonces, toda la parte expositiva, el desarrollo de la materia, la vamos a hacer utilizando el multimedia, y los ejercicios los vamos a hacer utilizando pizarra. Los vamos a utilizar para la clase teórica, la multimedia, y para las clases prácticas, que es a partir de la segunda unidad, la pizarra, donde vamos a desarrollar ejercicios, obviamente. Bien, respecto a la evaluación, ¿qué vamos a evaluar o cómo vamos a evaluar la materia? En realidad, el estudiante, para dar el examen final y el examen de segunda instancia, como dice acá, debe tener al menos un 80% de asistencia a clase. Y ustedes me dirán, ¿y cómo usted verifica que no es suficiente que ustedes salgan aquí con su nombre? Pero no sé si ustedes están en clase, bueno, como ya la hemos aprendido en estos 2 años de pandemia, hay muchos que habilitan su perfil y no están en clase, o dejan grabando la clase. En consecuencia, lo que yo hago normalmente es hacer captura de pantalla. Les pido que activen su cámara para hacer la captura de pantalla. No tengo un horario. Eso lo hago dependiendo, ¿no? Básicamente, mi sexto sentido, mi olfato me dice haga captura en algún momento preciso, y solamente tomo en cuenta la asistencia de los que están físicamente, ¿no? Los que no aparecen activando su cámara se supone que no están en clase. De esa manera yo determino este término de 80% de asistencia. Muy bien, entonces para dar el examen final yo tengo que haber avanzado la unidad 1 y la unidad 2. El examen del primer parcial es por 20%, al igual que el segundo parcial, que comprende la unidad 3 y 4. Bueno, el examen final generalmente, dependiendo del desempeño que hayan tenido, puedo tomar de todas las unidades o solamente de una unidad. La evaluación es 40%, y obviamente en los prácticos, en todos los prácticos, en todas las unidades hay prácticos. Los prácticos tienen una ponderación de 20%. ¿Y qué hay desde la primera unidad? Eso representa una nota del 100%. Bien, ahora, para poder evaluar, les decía, necesariamente yo tomo un examen teórico y un examen práctico. El examen teórico podemos dar por Classroom o a través de los formularios Google Drive. Podemos dar de esas dos formas, y la parte práctica de los exámenes necesariamente tenemos que dar de manera presencial. Bien, eso en cuanto a el programa analítico. Finalmente, chicos, bibliografía. Ustedes en la web van a encontrar todos estos libros que están acá, a excepción de Juan Funes, que no está, es un libro de contabilidad. ¿Y para qué pongo contabilidad si todo es finanzas? Ya le voy a explicar después. Primer libro, de Orne Hamesbank, Fundamentos de Administración Financiera, está en cualquier buscador, pueden bajar este libro. Hitman, este libro que se utiliza en todas las universidades, al menos en Bolivia. Este libro, el ABC, y mi programa analítico y mi contenido está en base a este libro. Luego tenemos el de Moyer, de Administración Financiera, que también tiene la misma estructura. Todos los libros tienen la misma estructura de los apuntes que se les va a colgar. No pude actualizar porque ayer estaba saturadísimo la plataforma Moodle. Estimo que entre hoy y mañana voy a actualizar la información del contenido de la materia. El de contabilidad, para recordar a partir de la unidad 3, para recordar algo, ustedes no son contadores, no son auditores, por lo tanto no requieren, solamente son elementos los más importantes, como cuando yo requiero para desarrollar una aplicación. Y finalmente Andy Walter, Finanzas Empresariales, que también es parecido a estas otras de acá arriba.
En resumen, la mayoría de los libros están colgados en la web, pueden bajar si es que quisieran tener un apoyo, además de los apuntes que se les va a dar. Bien, todos estos capítulos que acabamos de ver, chicos, van a estar colgados en la plataforma Moodle, incluyendo este programa analítico, donde ustedes pueden bajarlo si les gusta. Bien, eso en cuanto a programa analítico. No sé si tienen preguntas, pueden hacerlas. Algo que se me haya ido y que no haya estado claro. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Ninguna, ingeniero. Bueno, entonces a partir de la próxima clase ya avanzamos y vamos a tomar, por favor, a mí no me interesa que estén con polera, que estén con gorra cuando hago la captura de pantalla, eso es secundario, ¿no? Yo sé que están en su casa de manera informal. Lo importante es que activen su cámara, ¿no? Cuando se les pida para hacer la captura de pantalla para el control de asistencia. Para mí sí eso es importante. Veo de que algunos por no salir con una gorra o estar despeinado no quieren activar su cámara. Eso para mí es secundario. Sí, puede estar sin polera igual, pero lo importante es que me muestren, que se les vea que están pasando clase. Bien, eso entonces sería por hoy la parte introductoria de la materia, la presentación del programa analítico y empezamos el avance a partir del día jueves. Que tengan buen provecho, buenas tardes chicos, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.